Pasé de tener deudas de más de $50.000, incluyendo las tarjetas de crédito a tope, y de pedir prestado dinero a fin de mes para pagar los gastos y las deudas, a tener un fondo de emergencias de más de 6 meses que cubre el 100% de mis obligaciones en un tiempo menor a 5 años. Siguiendo esta serie de videos del curso, te contaré cómo lo hice. Más adelante te voy a decir precisamente cuáles son esos 5 principales errores en el manejo de las tarjetas de crédito que son un gran karma cuando no tienes inteligencia financiera. Soy Ricardo Gallego y bienvenidos a esta segunda parte del curso de finanzas personales para no financieros. Este video lo voy a dividir en dos partes. Primero, en cómo era mi patrón de gasto del dinero y luego en cómo vas a poder identificar cuál es tu situación financiera actual mediante un ejercicio práctico. Primero que todo, cuando yo estaba iniciando mi vida laboral, yo trabajaba por una zona muy exclusiva de Bogotá, por la zona del World Trade Center, para los que lo conocen eso acá, por la 100 con novena, y resulta que cuando yo salía a almorzar, todos los días pagaba almuerzos, salía en grupo, pedía almuerzos con doble jugo, postre, precisamente a los restaurantes caros de ese sector. Adicionalmente, salía bastante de rumba y me gustaba comprar ropa de marca y antojos para el apartamento, especialmente de la parte de tecnología. Adicionalmente, yo vivía con mi hermano, así que nos tocaba pagar arriendo. Esto hizo que yo, en esta forma que venía gastando, al cabo de 2 años tuviera mis tarjetas de crédito a tope, porque adicionalmente cometía la burrada de comprar a 24 cuotas. No todo, algunas compras, pero igual era una burrada. Entonces, obviamente, los intereses hacían que esa deuda creciera cada vez y fuera muy difícil pagarla. Eran tan malos mis manejos con las tarjetas de crédito que hasta un par de veces le solicité prestado por medio de avances dinero a la tarjeta de crédito para poder solventar mis gastos. Y en otras oportunidades recurría, era a mi hermano para poder terminar el mes. Como quien dice, venía haciendo todo mal, todo pésimo en términos financieros. Pero para mí, en ese momento, todo era normal. Yo decía que trabajaba y me merecía precisamente esos gustos que son los que uno llama. El problema es que esa mentalidad y esos patrones del dinero, que es precisamente el primer tema que hablé en el curso, hacen que lo pasemos por encima y no caigamos en cuenta de los errores que estamos cometiendo. El hecho tampoco es que no te puedas comprar nada, no. Yo no soy de ese tipo de escuela que tienes que recordar todos los gastos para salir de una situación financiera complicada, sino que debes hacerlo de una forma un poco más inteligente, tal como te lo voy a mostrar a medida que avancemos con este curso. Continuando con mi historia personal, a medida que avanzaban los años, yo cambié en la empresa donde trabajaba, una empresa de telecomunicaciones, una multinacional, a tener un cargo de controller y project manager. Y allí identifiqué cómo es que una empresa maneja sus temas financieros y cómo controlan realmente sus números. Cuántos son sus ingresos, sus gastos, sus proyecciones y sus cumplimientos financieros. Y en las reuniones que teníamos con presidencia, identifiqué cuáles son esos KPIs que se miden para identificar el progreso o no de la compañía. Desde ahí me dije, un momento, ¿por qué uno no se maneja como si fuera su propia empresa? Y empecé a ponerle cuidado a mis números financieros. Comprendí que tal como venía manejando mi situación financiera, no iba a salir nunca de la famosa carrera de la rata. Siempre iba a depender de ganar más dinero para poder pagar mi estilo de vida. Después de esto, entonces empecé a realizar ciertos cambios en mi vida y mi comportamiento financiero, poniéndole más cuidado a mi tema de finanzas personales. Así que dejando de lado mi historia personal, ahora entraremos en cómo lo hice y cómo ahora tú lo puedes realizar siguiendo estos pasos que te voy a mencionar y que te permitirán saber dónde estás parado financieramente. En este punto voy a comenzar a trabajar con una hoja de cálculo. A mí me gusta usar mucho la hoja de cálculo de Google porque está en la nube y es súper fácil hacer cualquier actualización de datos. Independiente del dispositivo, del lugar de donde me encuentre, siempre lo voy a poder alimentar y hacerle seguimiento. Y lo mejor, permanece actualizada. Si alguien quiere que le comparta esta hoja de cálculo, me la deja en los comentarios. Igual, a medida que avance el curso, estaré agregándole un poco más de información y más datos relevantes. Lo primero que hice y que tú debes hacer es comenzar a listar esos gastos personales. Generalmente encontramos gastos como son el arriendo, la cuota del carro o de la moto, cuota de la casa o del apartamento en el caso que se esté pagando, internet, televisión, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, gimnasio, celular, servicios de streaming, comidas y salidas con amigos, antojos, mercado y aseo, ayudas o donaciones,
educación, ahorro de inversión, otros préstamos o préstamos en general, gastos varios que a veces no son muy identificados, ropa y accesorios, transporte, salud, exámenes, todo lo que tiene que ver con esa parte pues de la salud, y en sí identificar todo este listado de gastos que puedes estar teniendo en cualquier momento. Para el ejercicio va a estar trabajando con la moneda de pesos colombianos e igual lo va a convertir a dólares con el factor de conversión que encuentran acá arriba en la celda C2. O sea que si eres de otro país, simplemente colocas acá cuál es la tasa representativa de tus costos en la moneda que estés trabajando y automáticamente lo tendrás en dólares. Para el ejercicio va a ser muy importante comenzar con llenar el primer mes. Yo hice, en este caso, puse por ejemplo unos valores estimados de un ejemplo cualquiera, colocando arriendo unos 900.000 pesos mensuales, que correspondería a $250, la cuota del carro de la moto 450.000 pesos mensuales, cuota de apartamento o de casa que esté pagando, voy a colocar 0, como si solo viviera la persona en arriendo, internet y televisión 110.000 pesos, un equivalente a $30, gas, luz y agua 180.000 pesos, gimnasio no se estaría pagando por el momento, celular 70.000 pesos, servicios de streaming, y en sí completo estos valores. Acá miremos que ya está formulado y se está pasando automáticamente a dólares. Y hay otros gastos que tienen que ver con los del vehículo, puede ser la gasolina, los del seguro y los SOAT, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Esto es anual, entonces miren, yo acá se les estoy poniendo un valor como si valiera 320.000 pesos en el año y lo divido sobre 12 como para tener un valor estimado de cuánto equivaldría en el mes. Acá es importante que tengas presente que este valor, como es anualizado, hay dos formas de consolidarlo. Uno, en el mes exactamente que lo pagas, y dos, lo puedes dividir entre 12, que es el número de meses, para identificar mensualmente cuánto deberías sacar para pagar ese seguro, porque muchas veces esto también se paga a cuotas en algún préstamo. Para poder tener todos tus gastos, te recomiendo que uses una aplicación del celular o una hoja de cálculo o un cuaderno, lo que sea. Lo que importa es que los estés documentando. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación que es muy vieja porque desde hace rato yo ya tengo esta costumbre, entonces no te la puedo recomendar porque ya ni siquiera hay actualizaciones. Sin embargo, he escuchado de aplicaciones que son muy interesantes como Home Budget, Spendy, Expense Manager, entre otras. Tú puedes colocar en Google mejores aplicaciones para control de gastos y ahí vas a encontrar muy buenas alternativas. Como te decía, lo puedes hacer también en Excel o en un cuaderno. Lo importante es que tengas esa costumbre de empezar a documentar todos esos gastos. Obviamente entonces llegamos a lo que es los gastos del mes, que sería 3.295.000 o su equivalente en dólares de $915. Y también colocar los ingresos. Acá estoy colocando como si tuviera dos fuentes de ingresos, una que puede ser el salario principal o la fuente de ingreso principal y el otro una fuente de ingreso secundaria, un tema de ventas o lo que sea. Entonces para este primer mes tenemos unos ingresos de 3.400.000 pesos o su equivalente en dólares a $944. Y esto dejaría este mes una diferencia a favor en 105.000 pesos o casi $30. De igual forma, para el mes 2 vamos a completar el mismo listado. Simplemente van a cambiar unos valores porque hay unos valores que obviamente pues no son los mismos, sino que van cambiando de acuerdo al gasto mensual y pueden aparecer otros valores nuevos. Estoy viendo acá, por ejemplo, el de ayudas o donaciones que bajó de 50.000 a 20.000. Esto recordemos que son números inventados, es un caso hipotético. Transporte bajó de 120.000 a 100.000. Gasolina pasó de 70.000 a 85.000. Y a la final, sumando todos los gastos del mes 2, estamos para este ejemplo viendo que hay un gasto de 3.405.000, que es un equivalente a $945. Y de ingresos, vamos a decir que ya no regeneró en este segundo ingreso 200.000 pesos, sino que 150.000 pesos, lo que lo deja en unos ingresos de 3.350.000, unos $930. Y en el balance está negativo este mes, menos 55.000 pesos, o su equivalente en dólares, que son $15 menos. Y lo mismo se haría acá para el mes 3. Completamos los valores, cada uno dependiendo de lo que se haya gastado. La idea es que seas muy juicioso con estos datos, con estos gastos, que los vayas identificando. Y para el ejercicio tenemos un gasto de 3.127.000, su equivalente en dólares a 868, y en ingresos estamos colocando que solo fueron los ingresos principales, que de pronto le tocó estudiar mucho y no pudo realizar ninguna venta adicional, por lo que lo dejó en 3.200.000 de ingresos, o su equivalente en dólares a $889. Y para este mes sería un equivalente de 73.000 pesos a favor. Luego lo que vamos a hacer es sacar el promedio de estos tres. Entonces sumamos el mes 1, el mes 2, el mes 3 y lo dividimos entre 3 para poder sacar el promedio de los valores que son fijos como el arriendo, la cuota del carro de la moto pues se van a mantener iguales, o sea que el valor promedio se mantiene y acá simplemente
hacemos una verificación de cómo serían los valores y vemos, por ejemplo, que el promedio de los gastos estuvo en 3.275.000, un equivalente a $910 prácticamente, y sus ingresos en 3.316.000 y su equivalente en dólares a $921, lo que lo deja 41.000 pesos a favor en este ejercicio que nos estamos inventando hipotéticamente. ¿Qué quiere decir? Que después de 3 meses, después de todo lo que gana, prácticamente se lo gasta y no le queda casi nada por si tiene un evento inesperado. Y por último, sugiero una clasificación un poco más específica que abarque algo más global, por lo que acá le estoy poniendo una clasificación estimada que más adelante nos servirá mucho en el curso para identificar si estos gastos realmente son necesarios o no necesarios y cómo los podemos ir manejando entre ellos. Así que las clasificaciones pueden ser vivienda, transporte, servicios, salud, entretenimiento, donaciones, alimentación, préstamos, ahorro, varios, transporte y personal. Vamos teniendo entonces esos datos ya completos. Luego de tener esto, probablemente el primer mes no va a ser muy completo el ejercicio. Al segundo va a mejorar y al tercero te vas a dar cuenta que vas a tener prácticamente todo listo. Uno, después de generar como ese hábito de apuntar tus gastos, y dos, porque vas a ir identificando en qué realmente te estás gastando tu dinero. Y algo muy importante es identificar cuántos son tus ingresos y cuántos son tus gastos. Vas a estar en una de estas tres alternativas. Uno, gastas más de lo que recibes. Dos, gastas casi igualito lo que recibes, tal cual como el ejemplo que vimos que nos estábamos inventando ahí los valores. O tres, tienes tus ingresos, tienes tus gastos y te queda un remanente para ahorrar, para invertir o para imprevistos. Generalmente las personas están en el punto 1 o 2. Ahí está el 90% de las personas. Y sabes que lo más sorprendente de todo, tú de pronto puedes ver una persona que va en su Mercedes, en su BMW y que vive en un estrato alto de su ciudad, en su país, y crees que esa persona tiene mucho dinero. Resulta que muchas de estas personas, cuando hacen este ejercicio de ingresos y de gastos, están en una de esas dos situaciones. Así que no te dejes llevar por las apariencias. No todo el que anda en un buen carro o vive en un buen barrio quiere decir que tiene buena situación financiera. No. Muchas de estas personas simplemente, si las llegan a echar de sus trabajos o perder ese ingreso que tienen principal, empezarían a tener graves problemas financieros. ¿Por qué? Porque realmente viven es de deuda y deben tanta plata que si dejan de recibir un mes salario empiezan a tener graves problemas. Entonces no es que sean personas ricas, son personas que tienen y viven de las deudas malas. Ojo, deudas malas, porque también hay deuda buena. Y financieramente no están tranquilos. Por ahora voy a dejar el ejercicio hasta este punto para no alargar más el video. Y en el próximo lo seguiremos complementando. Ahora, ¿qué sería muy bueno? Como yo estoy haciendo este curso, parte 1, mentalidad de patrones del dinero, esta parte 2, que es identificar cómo estás en esa parte financiera. Para la parte 3, si ya puedes traer ese ejercicio adelantado o lo tienes en un papel o en una hoja de Excel, sería muy bueno porque vas a poder llevar el hilo del curso. Si no lo haces, tampoco hay ningún problema, porque lo importante es que identifiques cómo es la metodología que yo usé y que yo uso para pasar de deber más de $50.000 a tener más de 6 meses en un fondo que puedo tomar a cualquier momento ante cualquier novedad. Eso en 5 años. Hoy en día la cifra es mucho mayor. Muy seguramente si estás viendo este curso es porque en la parte financiera tienes algo todavía por mejorar. Y como te lo dije al principio del video, muchas personas, como yo lo hice en su momento, cometemos muchos errores al manejar tarjetas de crédito. Generalmente esos errores casi siempre son los mismos. Es por eso que te dejo este video sobre esos errores que se cometen generalmente en el uso de las tarjetas de crédito, para que puedas corregir y mejorar esos malos patrones. Y adicionalmente, en el próximo video, como vamos a continuar este ejercicio y va a ser la parte 3, identificaremos cómo esa situación financiera puede empezar a cambiar con algunas acciones y cómo, dependiendo de dónde tengas el dinero, podrías estar hasta perdiendo plata. Lo mejor de todo es que yo he aplicado estos conceptos, esta forma de hacerlo, y he tenido muy buenos resultados que hoy estoy compartiendo contigo. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.